Hoy voy a repartir palo parejo, porque eso a mí me gusta. Hoy se cumple un aniversario más de lo que fue la invasión de Bahía de Cochino por la Brigada 2506, unos casi 1500 hombres. No sé decirte si hubo mujeres, no puedo, pero por si acaso, para que no se vayan a sentir que están discriminados, hombres y mujeres que se enfrentaron a la dictadura. Gente que verdaderamente fue consecuente, Pero como yo siempre he dicho, eran otros cubanos que tenían otros principios, otros valores, otros ideales, otra cultura, otro punto de vista, otra forma de vivir. Cosa que no le voy a echar la culpa a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones hemos sido moldeadas. Esta es la realidad. Hemos sido moldeadas de forma tal que vemos como negativo ser consecuente. Y el que lo es criticado. Y de eso voy a hablar en la segunda parte de este video, ¿no? Y quiero rendirle un pequeño homenaje a esas personas. Esos sí fueron verdaderos cubanos valientes. Usted podrá gustarle o no podrá gustarle lo que hicieron, ya eso es un problema personal suyo. Pero fueron gente consecuente, que fueron a rescatar a su país y llevar la verdad, a intentar llevar la democracia, la libertad, si se iba a hacer realidad o no. Si lo lograron, después de haberlo logrado, ya es otra cosa. Pero por lo menos fue con el objetivo que ellos dijeron que iban y que fueron y regresaron a Cuba. O sea, igual como Fidel, que también dijo que iba a llevar la democracia, la constitución y todas esas cosas. Al final engañó, lo cambió todo, nos mintió y todos sabemos la historia en que terminó. Y vamos a volver al tema de la invasión de Bahía de Cochino, ¿no? Que fue, como todos sabemos, y es una realidad, una derrota para los Estados Unidos. Y esa derrota ha costado miles y miles de muertos en todo, en Cuba, en Centroamérica, en el Caribe y en Sudamérica. Porque si ellos si se hubiera podido derrotar a la dictadura en esa ocasión, nos hubiéramos quitado de toda esa nefasta influencia que tuvo la dictadura castrista en Centro y Sudamérica, apoyando invasiones, creando grupos terroristas, creando grupos que pusieron miles de muertos en muchísimos países de Latinoamérica. O sea, hay que decir que fue una derrota enorme para los Estados Unidos. El costo de esa derrota ha sido más grande que un costo. Si se hubiera podido lograr la victoria y se hubiera encaminado el país como se decía que iban a lograr ellos, nos hubiéramos evitado en Latinoamérica y en Centroamérica millones de muertos. Porque esta dictadura de Fidel y junto con nosotros, porque Fidel solo no hizo la dictadura, todos nosotros hicimos la dictadura. Aunque después en un momento determinado nos arrepentimos, cambiamos y toda esa pila de cosas, que eso es lo normal, yo no me opongo a eso, pero gracias a esa derrota que sufrió por no haber apoyado como tenía que haber sido o como se planeaba a ese grupo de cubanos valientes, no se pudo lograr la victoria. Pero si podemos criticar también a Kennedy por no habernos apoyado, pero también tenemos que darle un aplauso, porque hasta el sol de hoy ha sido el único presidente de los Estados Unidos que de una forma u otra, no como nos hubiera gustado a esa persona y como me hubiera gustado a mí, ha sido el único presidente que ha apoyado una invasión a Cuba. Que no la ganó, que no la apoyó como tenía que haberlo hecho, ya que después que se había metido en este prisma, pero ha sido el único. De ahí para allá no ha habido ninguno. Muchas promesas de libertad, muchas promesas de esto, muchas promesas de lo otro, pero hasta ahora el único, no tuvimos éxito con él, no se tuvo éxito con él, pero ha sido el único presidente que apoyó, o por lo menos permitió, una invasión a Cuba. Podemos criticarlo por un lado, pero por el otro lado también hay que darle un aplauso, porque no ha habido más ninguno. Todos los demás, pura cháchara. O ellos se contagiaron de nosotros, o nosotros nos contagiamos de ellos. ¿Ok? Nada, ese es mi pequeño homenaje que quería hacerle a esos valientes cubanos. ¿Ok? Y el segundo tema es un tema que interesante. Yo el fin de semana, le digo, a mí últimamente, hace mucho tiempo, ¿no? Hace un tiempo para acá,
A mí no me gusta ir a muchas actividades donde haya cubanos que me conozcan, o cubanos, ¿me entiendes? O en grupos y eso, porque al final siempre se convierte en una conversación política. Y como todo el mundo sabe que yo soy bastante opinionator, tú sabes, doy muchas opiniones. Cuando llego a los lugares, la gente me reconoce, me pide, me pregunta, me habla, o me esto, lo otro, ¿no? Y yo no sé cómo fue que cayó el tema. Sí, el tema cae por Jan Padrón. Me pregunta, oye, ¿tú lo viste? Yo le digo, sí, yo he visto los programas de Jan Padrón, esto, lo otro. El chamaco me pintó a Jan Padrón y todas esas cosas como un salvaje. Yo le digo, mira, mi hermano, Jan Padrón, si pudo hacer todo lo que pudo haber hecho en Cuba fue porque su padre, que no deja de ser un artista bueno, eso no está en cuestión, fue el adoctrinador de la juventud cubana más grande que ha tenido esa dictadura. ¿O qué tú te piensas que eran los muñequitos de Pidio Valdés? ¿Por qué la dictadura castrista le dio barra abierta a Juan Padrón para que hiciera todos los muñequitos habidos y por haber, si no estaban acordes a los lineamientos del Partido Comunista y de la visión de Fidel? Analícelo. No dejan de ser unos muñequitos patrióticos que tienen una visión que se pero no, muy en el fondo, no es que no en el fondo, muy a flor de piel. Esos eran unos muñequitos adoctrinadores. Eran los muñequitos por excelencia de la dictadura para adoctrinar a la juventud. Y yo lo puedo entender, porque todos somos lo que nos tocó hacer, tú sabes. Todos somos lo que nos tocó hacer. Y puede ser que ese señor en un momento determinado tenía una visión y después cambió. Y no hay ningún problema con que yo no tengo ningún problema con que la gente cambie. Porque yo he cambiado en mi vida un tongón de veces. Pero no podemos negar la realidad de que si hubieron unos muñequitos adoctrinadores en Cuba, fueron los muñequitos de Pidio Valdés, que la dictadura lo usó hasta la sociedad para adoctrinar a la juventud cubana. ¿Qué cosa era el Vampiros en La Habana? Si no era un muñequito adoctrinador en contra de la dictadura de Batista, en contra del gobierno anterior, en contra de que no vamos a poner un sistema un sistema diferente al que había impuesto la dictadura cubana. O sea, eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, pudo haber cambiado todo lo que usted quiera después o pensar diferente. Que me lo vuelvo y lo repito 1.000.000 de veces. No hay problema con eso. Pero en su momento fue el adoctrinador número 1 para la juventud cubana, para los niños cubanos. Y Jan Padrón se aprovechó. De esa barra abierta que tenía su padre, el adoctrinador número 1 de niños en Cuba, para poder hacer lo que pudo haber hecho en Cuba. Que todo lo que hizo, todo lo que pudo haber hecho, lo hizo bajo la venia y bajo el consentimiento y la aprobación de los grandes líderes de la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque su padre era un adoctrinador que era el número 1 de la revolución. O sea, yo no sé cómo pensaba él ni nada, pero no me interesa. Yo sí sé cómo piensa ahora. Él ahora es como todos nosotros, personas que estamos en contra de ese gobierno y todo. Pero en su momento, él se aprovechó de todas las posibilidades que le dio la dictadura para hacer sus documentales, sus películas, su esto, su lo otro. ¿Cuál era su visión? Para serte sincero, yo no me recuerdo haber visto nada de él. Ni tan siquiera el documental de la pelota, ese yo he visto. Porque la pelota no me gusta. Sí he visto los programas que él hace y toda esa pila de cosas, que muy bueno, invita a gente sabrosa y toda esa pila de cosas. Pero no podemos tapar eso con un dedo. Su padre hacía unos muñequitos espectaculares que yo me los bebí todos. Pero después que salía de ahí, ya tú sabes, comandante para lo que sea, la revolución, el imperialismo yanqui, abajo Batista. Esa era la visión que tú tenías después que tú salías de ver esos muñequitos. Una visión patriótica, una visión revolucionaria, una visión de Fidel. El Pidio Valdés era como Fidel. El aguerrido que lo vencía todo, que acababa con todo y que todo era... esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, y ya tú sabes, ahí empezó la conversación y la discusión porque el muchacho asocia a Jan Padrón, que ve ahora, pero no son capaces de entender de que el Pidio Valdés era los muñequitos más adoctrinadores que habían en Cuba. Y aparte todo lo que se hacía en Cuba, la televisión cubana no sé, hace mucho tiempo yo dejé de ver eso, era una televisión educativa, pero no, aparte te educaba en geografía, muchísimas cosas, pero era una educación revolucionaria, una educación en defensa de la revolución. Y el Pidio Valdés no estaba exento de eso. Y Juan Padrón, yo no sé cómo pensaba, pero la dictadura lo veía, que él tenía todas las cualidades, esos muñequitos tenían todas las cualidades, todas las cosas que ellos necesitaban para permitirlo. Si por alguna casualidad esos muñequitos no hubieran tenido una visión en los sensores revolucionarios, hubieran visto algún desviamiento, esos muñequitos jamás lo hubiéramos visto. Pero como rendían fruto a favor de esa dictadura, Jan Padrón
el hijo Juan Padrón, y Juan Padrón, el padre, tú sabes, normal, sí, normal. Oye, fue lo que le tocó vivir, pero esta es la realidad. Por lo menos esta es la realidad como la veo yo. Como yo la veo, esta es la realidad. Que si no hubiera sido un escritor, un dibujante, lo que él fuera, no sé cuál es su clasificación, que rendía, que le servía a la dictadura, él no hubiera tenido la oportunidad de hacer nada de eso. Pero como le servía, tiene todo lo que tiene. Si después cambió, si después tuvo otra visión, si después pensaba, si no sé qué, ya eso es otra película. Pero en el momento que lo estaba haciendo, por lo menos la visión que proyectaba era: patrón muerte venceremos, para lo que sea Fidel, esta es tu casa. Nos vemos, que esto se pone bueno y la semana acaba de empezar.